En una acogedora casa parisina, Clara Lemos se encontraba serenamente sentada cerca de la ventana, observando detenidamente la suave lluvia que mojaba los tejados. La luz del farol iluminaba su mirada, mostrando la gran inquietud que sentía. A pesar de la hora avanzada, su corazón seguía inquieto y sin poder encontrar paz. Clara colocó con delicadeza la mano en su abdomen, donde en algún momento anheló ver surgir una nueva existencia. Después de 8 años de matrimonio entre ella y Tomás Monnier, aún no se oía la alegría de un niño en esa residencia. Habían experimentado con diversos tratamientos, desde la medicina tradicional hasta la más avanzada. Sin embargo, nunca obtuvieron mejoría. Mes a mes, cada test de embarazo representaba una oportunidad ilusionante que se desvanecía en desencanto. Al contemplar a sus amigas sosteniendo a sus hijos, el corazón de Clara se llenaba de tristeza una vez más. Con delicadeza, la puerta se entreabrió. Tomás ingresó con una taza de té caliente en la mano, la colocó sobre la mesa y se sentó al lado de su esposa. La abrazó estrechamente mientras hablaba con dulzura. «Deja de sentirte tan melancólico. Hallaremos un nuevo enfoque». Clara optó por no decir nada. Era consciente de que él se encontraba tan devastado como ella. Aunque siempre mostraba una actitud positiva, en realidad anhelaba profundamente ser madre. ¿Sería conveniente probar la fecundación in vitro? Con sutileza, Tomás hizo una sugerencia. Clara había considerado previamente la idea. Sin embargo, el precio resultaba elevado y las probabilidades de triunfo eran escasas. Echó un vistazo a través del cristal. La lluvia continuaba cayendo en el área cubierta. ¿Deberían aprovechar cualquier posibilidad, aunque sea mínima? Después de largas noches de meditación, Clara y Tomás optaron por iniciar el camino de la inseminación artificial. Durante los meses que siguieron, predominaron las aplicaciones de medicamentos, evaluaciones médicas y periodos de espera llenos de ansiedad. Tomás nunca faltaba, se encargaba de preparar el desayuno cada mañana. Le recordaba la importancia de tomar sus medicinas y la acompañaba en sus visitas al hospital. Agarraba su mano con firmeza, como si quisiera brindarle apoyo. De forma gradual, el organismo de Clara empezó a evidenciar ligeras transformaciones. Los mareos continuos y las náuseas le causaban cansancio, aunque no expresaba molestia alguna. Era consciente de que Tomás se esforzaba al máximo por ella. Todas las noches regresaba a su hogar con los platillos que más disfrutaba y compartía relatos entretenidos para sacarle una sonrisa. Después llegó el momento de realizar el test de embarazo. Los dos se encontraban en la sala de evaluación, con el corazón latiendo con intensidad, en el momento en que el doctor hizo su entrada. Al contemplar la tierna sonrisa de la persona, Clara sintió una corazonada. El doctor felicitó a la pareja al informarles que Clara estaba esperando un bebé. En ese instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomás se quedó sin saber qué decir y simplemente abrazó con intensidad a su esposa. Sin embargo, lo que más le impactó fue la afirmación siguiente hecha por el doctor. No se trata de un único niño. Son un total de 7. Un breve instante de silencio invadió la habitación. Clara dirigió su mirada hacia el médico, parpadeando con incredulidad al pensar que había entendido mal lo que le dijo. Tomás se encontraba sorprendido, pero luego soltó una carcajada inesperada y llena de emoción. ¿De verdad? El doctor hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Así es. Se trata de un embarazo con más de un bebé. Clara tendrá que estar extremadamente atenta. Existirán numerosas amenazas tanto para la madre como para los bebés. Aquellas palabras fueron un duro recordatorio de la verdad. Justo cuando la felicidad estaba a punto de instalarse, apareció la inquietud. Tomás estrechó la mano de Clara con firmeza, demostrando determinación en su mirada. Alcanzaremos el éxito. Siempre te acompañaré. Al final de la noche, volvieron a su hogar todavía impactados por lo sucedido. Clara se tumbó en la cama con las manos en su barriga, donde el pequeño brote de vida estaba empezando a desarrollarse. Susurró como si los bebés fueran capaces de escucharla. Me esforzaré al máximo para mantenerlos a salvo. Tomás se recostó junto a ella, puso la mano en su barriga y expresó con dulzura. Es increíble pensar que seremos padres de estos niños.
Entre risas, Clara aún mantenía lágrimas en sus ojos. No me parece a mí tampoco. Confío en que alcanzaremos el éxito juntos, ya que formamos un núcleo familiar unido. Después de que se hizo público que estaba esperando un bebé, Clara Lemos experimentaba alegría pero también inquietud. A pesar de que su barriga no mostraba señales visibles, los ajustes en su cuerpo eran evidentes para ella. Todas las mañanas, al despertar, experimentaba malestar estomacal. En ocasiones, me sentía tan agotada que me resultaba imposible incorporarme de la cama. Sin embargo, Tomás nunca se separaba de ella, se encargaba de hacer el desayuno, combinar el zumo de naranja y le indicaba que tomara sus vitaminas puntualmente. A pesar de su cansancio, Clara solía reservar momentos para leer publicaciones acerca de la gestación, en particular aquellas relacionadas con embarazos de gemelos o mellizos. Se percató de que existía un elevado riesgo de sufrir un aborto espontáneo, dar a luz prematuramente o enfrentar complicaciones durante el parto. El doctor le recomendó ser precavida, reducir los viajes y mantener la calma mentalmente. Claro que estaba preocupada. Tomás percibió la tensión que su esposa estaba experimentando. En una noche tranquila, se sentó junto a él, acariciando con ternura su melena. Le dijo en voz baja que no se preocupara tanto. Juntos alcanzaremos el éxito. Me esforzaré al máximo para asegurar tu protección y la de los pequeños. Apoyando la cabeza en su hombro, Clara experimentó un sentimiento. Tenía fe en Tomás y en sus sentimientos, aunque en su corazón siempre existía un temor imperceptible. Con el paso de los días, la barriga de Clara aumentaba considerablemente. Empezó a percibir suaves movimientos en su vientre, indicios diminutos pero fundamentales de la presencia de sus hijos. La felicidad se presentaba junto con el cansancio. El peso de su cuerpo aumentaba, moverse e incluso descansar se volvieron complicados. Al atardecer, Tomás volvió a su hogar con una amplia cuna que había construido personalmente. Expresó con alegría en su mirada su deseo de capacitarse personalmente para trabajar con los niños. Al observar cómo él se dedicaba a limpiar minuciosamente cada parte, incluso cada pieza pequeña, Clara experimentó una sensación de calidez en su corazón como nunca antes. Sin embargo, la vida no suele ser tan apacible. Durante la noche, mientras Clara se relajaba, Tomás le comunicó que iba a salir brevemente para adquirir algunos artículos indispensables. Antes de partir, le dio un beso en la frente y le aseguró: «Volveré enseguida». Clara decidió cerrar los ojos con la intención de calmarse. Sin embargo, experimentaba una sensación de incomodidad inexplicable. De forma inconsciente, posó la mano en su barriga, como si quisiera calmar a sus hijos. El transcurrir de las horas. La noche ya había caído por completo. Sin embargo, Tomás no había vuelto todavía. Clara hizo el intento de comunicarse por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Su corazón se veía invadido por una ola de ansiedad cada vez más intensa. Tomó asiento en la cama, con las manos unidas. Pasó una hora y el teléfono empezó a sonar. Clara contestó rápidamente. Sin embargo, la persona al otro lado de la llamada no era Tomás. Se trataba de un tono varonil y profundo. ¿Podría confirmar si está casada con Tomás Moner? Ejercicio la profesión de policía. Nos entristece comunicarle que Tomás ha sufrido un percance. El universo de Clara comenzó a vibrar. Sentía mareos en la cabeza. Casi deja caer el teléfono debido a lo mucho que temblaban sus manos. Al llegar al hospital, no puede recordar cómo salió de su casa, pero sí visualizó a un conjunto de doctores y enfermeras de pie frente a la entrada de urgencias. Un agente se aproximó con una mirada compasiva en sus ojos. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudo mantenerse con vida. Ante sus propios ojos, todo lo que conocía se desmoronó por completo. Clara experimentó la sensación de precipitarse en un abismo interminable. «Imposible. No puede ser». Lanzó un grito. Sin embargo, el sufrimiento que emanaba de lo más hondo de su ser no era percibido por nadie. Un río de lágrimas recorría su rostro. Sus piernas cedieron ante el suelo helado. Recibió asistencia de una persona para ponerse de pie. Una persona la acompañó a su cuarto para que pudiera descansar. Sin embargo,
Ya no experimentaba ninguna sensación. A lo largo de la noche, solo pudo permanecer sentada, sin moverse, con la vista fija en la nada. Los recuerdos de Tomás regresaban a su memoria. Su sonrisa, la forma en que colocaba la mano en su barriga cada noche y les susurraba a los pequeños. Los planes que habían trazado en conjunto para el porvenir se habían convertido en polvo. Desconocía cuándo había caído dormido, pero al despertar, la habitación del hospital estaba bañada por la luz matutina. Una enfermera colocó con delicadeza su mano en su hombro. Es importante conservar la salud, tanto por su bienestar como por el de sus hijos. Clara reflexionó sobre la veracidad de esos niños. Es imposible que se desplome. Tomás ya no está presente. Sin embargo, sus hijos continúan desarrollándose en su interior. Es necesario mantenerse firme en apoyo a esas personas. Con la mano en su abdomen, Clara susurró: no permitiré que vuelva a perder a otra persona. Sin embargo, desconocía que la auténtica tempestad todavía no se había desatado. Después de despedir a Tomás en su funeral, Clara Lemos se encontraba sumida en un mar de incertidumbre. Como si todo a su alrededor hubiera adquirido una extraña apariencia. La casita estaba en un completo silencio, más callada que en cualquier otro momento. El lecho mantenía el calor de Tomás, sus prendas permanecían guardadas en el ropero. Cada detalle le hacía revivir la dolorosa ausencia. No le quedaban más lágrimas por derramar. Al despertar diariamente, una sensación de vacío invadía su ser. Sin embargo, el intenso malestar en su estómago le advertía que no podía permitirse rendirse. Los hijos permanecían en ese lugar, desarrollándose en su interior. Los meses que vinieron después resultaron ser un auténtico desafío. Sentía como su cuerpo se hacía más y más pesado, complicando cada vez más cada paso que daba. Los doctores indicaron la necesidad de descanso total para prevenir un nacimiento adelantado. Sin embargo, la soledad se intensificaba al encontrarse sola en un piso desocupado. Todas las noches se acostaba, rodeando su vientre con los brazos y susurrándoles a los pequeños seres. Pequeños, comportaos adecuadamente, por favor. Es fundamental que permanezcamos unidos en fortaleza. El padre ya no se encuentra, sin embargo, la madre permanece a su lado. Conforme pasaban los días, su abdomen creció tanto que le resultaba difícil realizar tareas cotidianas por sí sola, como desplazarse, alimentarse e incluso cambiar de posición o descansar se convirtieron en verdaderos retos. Algunos conocidos y residentes cercanos acudían ocasionalmente para brindarle asistencia, aunque en su mayor parte, tenía que resolver las situaciones por sí misma. Durante la noche, mientras Clara se sumergía en un sueño tumultuoso, un dolor repentino y agudo la invadió. Despertó sobresaltada, agarrándose el estómago mientras la sensación punzante se extendía por cada rincón de su ser. Un sudor helado apareció en su frente, su respiración se aceleraba. Trató de sujetar el teléfono, pero sus manos temblaban tanto que estuvo a punto de dejarlo caer al suelo. Tras varios intentos, logró comunicarse con el servicio de emergencias. El sonido al final del teléfono era tenue, y ya no lograba distinguirlo con precisión. El dolor era tan fuerte que su capacidad de pensar se vio afectada. Con sus sirenas, la ambulancia irrumpió en la tranquilidad nocturna. Inmediatamente, el equipo médico la puso en una camilla con rapidez. Sin embargo, a causa del dolor, su mente solo estaba en ese ser que se movía en su interior. Antes de desvanecerse en la penumbra, susurró: rogaría que rescataran a mi pequeño. Cuando despertó, la intensa luz blanca del hospital le lastimaba la vista. Junto a ella se encontraba un doctor con una expresión facial grave. Nos vimos en la necesidad de llevar a cabo una intervención quirúrgica de urgencia. Los recién nacidos han venido al mundo, pero al ser prematuros, han sido ubicados en incubadoras para recibir cuidados especiales. Clara parpadeó en un intento por comprender las palabras del doctor. Con voz tenue, consultó si podía observar a su hijo recién nacido. El médico asintió con la cabeza. Fue una enfermera quien la llevó en una silla de ruedas hasta la unidad de cuidados intensivos neonatals. Al observar a través del cristal claro, sintió un apretón en el pecho. Las cajas de cristal estaban dispuestas en línea recta. En el interior, diminutos seres,
tan minúsculos que causaban dolor al observarlos. Su fragilidad persistía. Son muy diminutas. No prestaba atención a los reportes que le daban. En el espacio vacío, solo se escuchaba el zumbido de las máquinas y los latidos del corazón. Una enfermera colocó con delicadeza su mano en el hombro. Es permitido acariciar a los bebés, pero con suavidad. El tembloroso dedo de Clara rozó el vidrio. Inclinándose ligeramente, habló en voz baja con ternura. La madre se encuentra presente. No tiene rumbo alguno. Los días posteriores transcurrieron en un viaje cargado de tensión. Dedicaba cada minuto a estar con sus hijos, atento a cada señal, pendiente de cada palabra que los médicos decían. Sin embargo, al amanecer, un doctor apareció con expresión reflexiva. Lamentablemente, debemos comunicarles algo desfavorable. El corazón de Clara palpitaba con intensidad. Sintió como todo su ser se volvía rígido. Lamentablemente, el cuarto hijo no logró sobrevivir. Se tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido. De repente, todo lo que estaba a su alrededor se difuminó. Escuchaba las conversaciones de las personas, pero todo se percibía velado por una bruma. Fue conducida de regreso a su cuarto con el propósito de que se relajara. Sin embargo, le resultó imposible conciliar el sueño. Un río de lágrimas fluía en silencio por la almohada. En esta ocasión, el sufrimiento resultaba excesivo, extremadamente despiadado. Sin embargo, en medio de su dolor, percibió un leve ruido. Se escuchaba un llanto. Uno de sus vástagos. Se unió, rodeando su estómago sin alimentos. A pesar de experimentar dolor, tenía claro que no podía abandonar la lucha, ya que los otros 6 hijos continuaban esforzándose por sobrevivir. Ella estaba dispuesta a enfrentarse a ellos. Después de un mes desde el nacimiento, Clara Lemos recibió el alta hospitalaria, mientras que sus 6 bebés continuaron en la unidad de cuidados intensivos. Diariamente, acudía al centro médico y permanecía allí por largos periodos, acompañándolos con ternura, posando delicadamente las manos sobre el incubadora, como si deseara compartirles su calor a esos frágiles seres. El doctor mencionó que, a pesar de la fragilidad persistente de los niños, todavía existía un rayo de esperanza. Aferrándose a esa esperanza, Clara experimentó su primer día de regreso en casa sin Tomás ni los pequeños. De repente, el diminuto piso se sintió más gélido y desolado que en cualquier otro momento. Todo permanecía idéntico a como estaba el día en que Tomás visitó el lugar. La cuna que él mismo había fabricado y la ropa que habían dispuesto para los pequeños. Era como si un filo penetrara en su pecho. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Era necesario mantener la fortaleza, ya que los 6 niños continuaban enfrentando desafíos diariamente. Después de un trimestre, el primer bebé estaba en condiciones óptimas para ser dado de alta del centro médico. Al sentir al niño en sus brazos, Clara experimentó la sensación de tener todo su universo concentrado en ese momento. La pequeña mano agarraba con firmeza su dedo, recordándole que contaba con compañía. Conforme transcurrían las semanas, cada pequeño volvía a su hogar, de uno en uno. En el 5.º mes, los 6 pequeños estaban finalmente a su lado. Sin embargo, la verdadera prueba apenas estaba empezando. Todas las noches, la casita siempre estaba llena de ruido. Mientras un niño se quedaba dormido, otro empezaba a llorar. A pesar de su cansancio, Clara tenía que cuidar, alimentar y hacer el cambio de pañales. Cada uno de ellos se encontraba sumido en una profunda fatiga. La cuestión del dinero se volvió un problema de gran magnitud en poco tiempo. Casi no quedaban ahorros y la ayuda económica para el alquiler no alcanzaba para mantener a 6 hijos. Trató de buscar empleo desde su hogar. Sin embargo, diariamente enfrentaba dificultades para disponer de tiempo y energía. En ciertas ocasiones nocturnas, se quedaba junto a la cama observando a sus hijos descansar plácidamente, con lágrimas deslizándose en silencio por sus mejillas. Tomás era muy necesario. La forma en que sonreía y la manera en que la abrazaba eran cosas que echaba de menos. Si Tomás permaneciera en ese lugar, quizás las circunstancias serían menos complicadas. Sin embargo, Tomás ya no estaba presente, por lo que le tocaba seguir adelante en solitario.
Los residentes comenzaron gradualmente a percatarse de su condición. Unos individuos empezaron a llevar alimentos, mientras que otros se ofrecieron a cuidar a los niños por un tiempo para que pudiera descansar. A pesar de carecer de abundancia económica, la mujer mayor que residía en las cercanías solía llevar consigo una bolsa de arroz y unos cuantos huevos. Mientras le daba un toque en el hombro, le recordaba la importancia de alimentarse para tener la energía necesaria para cuidar a los bebés. Con el tiempo, los extraños se transformaron en un grupo unido. Una colecta fue llevada a cabo por una iglesia cercana, lo que les permitió adquirir una mayor cantidad de leche y pañales para los niños. Una madre que cría a su hijo sola le enseñó cómo pedir ayuda económica a entidades de beneficencia. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola. Conforme pasaba el tiempo, los niños comenzaron a desarrollarse. Desde los primeros momentos de fragilidad, evolucionaron a desplazarse gateando, posteriormente a adquirir el equilibrio, a emitir sonidos ininteligibles y a buscar a su progenitora. Al presenciar a su pequeño dando sus primeros pasos, Clara no pudo contener las lágrimas. No era por tristeza, sino por la comprensión de que todos esos esfuerzos habían sido justificados. Durante los primeros años, Clara Lemoine tuvo que enfrentar la pobreza y la escasez. Sin embargo, logró acostumbrarse gradualmente a su rol de madre soltera, cuidando de 6 hijos. Cada mañana se despertaba temprano, preparaba el desayuno, realizaba el cambio de pañales, les daba de comer y después partía a su empleo para obtener ingresos. Durante las noches, mientras los niños descansaban, se dedicaba a la costura y realizaba labores de medio tiempo. En algunas ocasiones, la fatiga era tan intensa que terminaba por caer exhausta sobre la mesa. A pesar de ello, al día siguiente se empeñaba en levantarse, consciente de que, si no se detenía, los niños tendrían oportunidades para el mañana. Cada pequeño fue mostrando gradualmente su singularidad. Etienne, el hermano mayor, siempre intentaba demostrar su madurez. Se esforzaba en sus estudios y velaba por sus hermanos pequeños como un auténtico hermano mayor. Benoit y Bert, siempre en movimiento, mostraban una gran destreza para el arte del dibujo a pesar de su inquietud constante. El fútbol era la pasión de Luciano. Saltaba y corría por doquier con un balón agarrado. Sofía destacaba por su serenidad, disfrutaba de sumergirse en la lectura y fantasear con realidades alternativas. Las gemelas Natalia y Ana eran inseparables, siempre unidas y compartiendo cada momento, ya sea estudiando o planeando travesuras juntas. Al observar el desarrollo de sus hijos, Clara experimentaba una mezcla de satisfacción y inquietud. Tenía miedo de no poder brindarles una vida completa. Me preocupaba que la falta de Tomás tuviera un impacto en ellos. Sin embargo, en ese momento evocó las palabras de Tomás, quien en una ocasión le había asegurado que mientras estuvieran unidos, podrían vencer cualquier obstáculo. Desconocía lo que el destino le tenía preparado, pero tenía la certeza de que se esforzaría al máximo para resguardar a esa diminuta familia. El tiempo transcurrió velozmente. Los 6 niños fueron creciendo gradualmente. Clara Lemoine ya no se asemejaba a la joven madre que una vez fue. Las arrugas se habían hecho presentes en su semblante, mientras que sus manos mostraban callosidades a causa de muchos años de labor intensa. Al observar el desarrollo de sus hijos, consideraba que los esfuerzos realizados habían sido justificados. La vida siempre ha sido un desafío. Con la llegada de la adolescencia, los jóvenes se enfrentaban desafíos adicionales. Los costos educativos iban en aumento, al igual que las necesidades esenciales de los hijos. Etienne empezó a desempeñarse en un empleo de medio tiempo al concluir sus clases para apoyar a su madre, aunque no resultaba ser adecuado para cubrir todos los gastos. Clara se vio en la necesidad de asumir una mayor carga laboral. En ciertas ocasiones, pasaba las noches en vela completando encargos de costura para su clientela hasta que salía el sol. Siempre procuraba mantener el espíritu en alto, aunque su cuerpo se deterioraba progresivamente. Las migrañas se presentaban con mayor frecuencia, en ocasiones experimentaba adormecimiento en sus extremidades. A pesar de ello, no se animaba a relajarse, ya que tenía presente que si se detenía, todo podía desmoronarse. Mientras realizaba la limpieza de la cocina después de la cena,
Clara experimentó un intenso mareo de manera inesperada. De repente, todo lo que veía se difuminó ante sus ojos. Ha disminuido la fuerza en sus piernas. Trató de agarrarse a la mesa, pero no lo consiguió a tiempo. Cayó inerte sobre el suelo helado. Al despertar, estaba en la sala del hospital, rodeada de caras conocidas. Etienne, Benoit y Bert, Luciano, Sofía, Natalia y Ana, los 6 hijos a los que había cuidado con ternura. En ese momento ya habían crecido. Mientras la observaban, sus ojos reflejaban una profunda inquietud. Con una expresión grave, el doctor informó que la madre había tenido un leve derrame cerebral. De no atenderse adecuadamente, la situación podría agravarse en el futuro. Con la voz llena de emoción, Etienne tomó la mano de su madre y le dijo: «Madre, es necesario que te tomes un descanso. Trabajar intensamente de forma indefinida no es sostenible». Clara intentó calmar a su hijo, pero era consciente de que en esta ocasión no sería capaz de mantener en secreto la realidad. No era joven ya. Su estado de salud había cambiado. Observó a todos sus hijos y percibió la adultez reflejada en sus miradas. Ya habían dejado atrás la infancia. Tenían la suficiente edad para comprender que su madre no era una persona imbatible. Durante los días que siguieron, los 6 hijos se relevaron para atenderla. Benoit y Bert decidieron llevar ilustraciones para decorar la habitación del hospital y así alegrar el día de su madre con tonos brillantes. Mientras estaba sentado al lado de la cama, Luciano compartía con entusiasmo sus anécdotas preferidas acerca del fútbol y los encuentros en los que había participado. Mientras leía, Sofía susurraba las palabras de los libros, lo cual la tranquilizaba. Mientras dormía, Natalia y Ana mantenían su mano con seguridad, como si tuvieran miedo de que, al soltarla, se esfumara. Después de mucho tiempo, Clara experimentó la sensación de no tener que afrontar todo por sí sola. Los hijos, antes objeto de su preocupación y a quienes solía cuidar, ahora velaban por ella. En su interior, la inquietud por lo que vendría aún persistía, aunque ya no la sentía como una carga tan abrumadora como en el pasado. Al conocer la situación, tenía la certeza de que la familia permanecería unida sin importar las circunstancias. Después de abandonar el hospital, todo cambió por completo. Esos hijos ya no eran pequeños que solo recibían el cariño de su madre, sino que estaban comenzando a adquirir conocimiento. Con el propósito de ayudarla, Etienne, el hermano mayor, renunció formalmente a su empleo a media jornada en el supermercado para dedicarse por completo a su formación en medicina, con la determinación de alcanzar su meta de ser doctor. Por otro lado, Benoit siguió dedicado a su amor por la pintura, tomando encargos como artista para aumentar sus ganancias. A pesar de su pasión por el fútbol, Luciano continúa invirtiendo su tiempo en desempeñarse como entrenador de niños para obtener ingresos y apoyar a su madre. Con serenidad, Sofía colabora con su madre en las labores domésticas y todas las noches se dedica con esmero a buscar información sobre becas desde su escritorio. A pesar de ser las más jóvenes, Natalia y Ana empiezan a comprender el significado de la responsabilidad. Ahora, en lugar de quejarse como solían hacerlo, colaboran con su madre en las labores domésticas. Después de la enfermedad de Clara, la familia ha ido ajustándose de forma gradual al nuevo estilo de vida. Los pequeños coinciden en que, independientemente de sus responsabilidades, es fundamental que la familia se reúna al menos una vez por semana. Etienne defiende la idea de celebrar reuniones familiares cada domingo. Al principio, resultó complicado gestionar el tiempo, dado que todos tenían sus propias responsabilidades. Sin embargo, con el tiempo, compartir las tardes se convirtió en una rutina esencial. Las risas volvían a inundar el reducido piso. Los hijos se turnaban para preparar las comidas, asignándose cada uno la responsabilidad de un plato, mientras compartían anécdotas de la semana. Durante la cena, Etienne colocó una montaña de papeles en la mesa. Con una expresión de felicidad y nerviosismo en su mirada, mencionó haber pedido una beca integral para proseguir con su formación en medicina en la ciudad de París. Por un instante, el silencio invadió toda la vivienda. Clara observó a su primogénito con una mezcla de satisfacción y pesar, sin poder disimular su melancolía. Si Etienne partiera, la dinámica de las cenas familiares cambiaría por completo. A pesar de ello,
Mostró una sonrisa con tono amable y decidido. Deseo fervientemente que logren realizar sus anhelos. La madre estará bien. Y ustedes también. Con agradecimiento, Etienne agarró la mano de su madre. Desde que era pequeño hasta que llegó a la edad adulta, siempre tuvo la sensación de que era su responsabilidad velar por su familia. Sin embargo, en la actualidad se daba cuenta de que su madre siempre anheló que sus hijos alcanzaran grandes logros, en lugar de permanecer eternamente a su lado. Un mes más tarde, Etienne se dirigió a la capital francesa. En el momento de su salida, todos los miembros de la familia acudieron para decirle adiós. A pesar de la emoción que sentían, nadie se atrevió a expresarlo abiertamente. Antes de montarse en el automóvil, Etienne se inclinó hacia su madre para abrazarla y le dijo algo en voz baja. Me dedicaré por completo a mis estudios para estar ahí para ti en los años venideros. A pesar de que solo esbozó una sonrisa, en su interior, Clara era consciente de que su hijo había madurado de verdad. En los años posteriores, cada uno de los hijos halló su propio rumbo. Benoit inauguró una diminuta galería en la que muestra sus ilustraciones acerca de la temática familiar. Luciano logró ser jugador de fútbol, no alcanzó la fama, pero sí lo necesario para dedicarse a su pasión y seguir compartiendo momentos con su familia. Sofía fue premiada con una beca para cursar estudios en el extranjero. Sin embargo, regresaba a su hogar cada verano y compartía relatos fascinantes acerca de sus experiencias en tierras desconocidas. Natalia y Yana optaron por estudiar en áreas relacionadas con la tecnología y la música. Siempre seguían un único rumbo, el que los conducía hacia su madre. A pesar de lo lejos que llegaban, siempre volvían al diminuto apartamento como su refugio constante. Con el transcurrir de los años, los pequeños que alguna vez descansaban en cunas de cristal, ahora eran adultos. Cada individuo halló su propio sendero, sin importar la distancia recorrida, regresaban siempre para preservar la costumbre de las citas familiares los sábados y domingos. Clara Lemos, en la actualidad, se encuentra en la etapa final de su vida y no tiene tantas responsabilidades como solía tener. A pesar de que las líneas en su cara eran evidentes y su pelo había adquirido un tono gris, su expresión continuaba siendo tan acogedora como de costumbre. Tras largos años dedicados a la formación y la labor en la ciudad de París, Etienne logró su titulación como doctor. Inauguró un centro médico pequeño enfocado en brindar asistencia a personas en circunstancias complicadas. Benoit siguió adelante con su trayectoria como pintor y llevó a cabo múltiples muestras de arte en su hogar. Sin embargo, las obras pictóricas no solo representaban arte, sino que también narraban la crónica de una familia, de una valerosa madre que dedicó su existencia a la crianza de sus hijos. Luciano continuó su trayectoria como jugador de fútbol, no alcanzó la fama de una estrella, pero logró lo necesario para vivir con entusiasmo y mantener a su familia. Después de un largo periodo formándose en el extranjero, Sofía regresó a su nación natal con el propósito de ejercer como docente. Inauguró una extensa biblioteca destinada a niños desfavorecidos, brindando así su colaboración. Los pequeños menos afortunados hallaron felicidad en la lectura. Natalia y Yana hallaron su propio rumbo, una optó por el campo de la tecnología, mientras que la otra se inclinó hacia la música. Cada individuo optó por un camino diferente, no obstante, siempre regresaban junto a su progenitora. A pesar de que todos se encuentran ocupados, la casita permanece igual de animada cada fin de semana. Las reuniones familiares alrededor de la mesa son ahora una costumbre que no puede faltar. Cada vez que regresan a casa, los hijos se turnan para preparar la comida, se sientan juntos a la mesa y comparten las experiencias de la semana. Durante la cena familiar, Benoit Edberre sorprendió a todos al mostrar una pintura que acababa de finalizar. La madre se encontraba en el centro de la imagen, sentada, con 6 hijos a su alrededor, cada uno con rasgos distintos, pero todos dirigidos hacia el océano. Clara observó detenidamente la pintura, con los ojos empañados por lágrimas de alegría. La familia permanecería unida sin importar cuánto tiempo pasaran y qué rumbos eligieran sus hijos. Conectadas por el afecto y la entrega. En una soleada tarde de primavera, Clara Lemos se encontraba cómodamente instalada en su tradicional silla de madera, disfrutando de una taza humeante de té mientras los rayos del sol se colaban por la ventana.
Las carcajadas de los pequeños se escuchaban en cada rincón de la vivienda. Hoy en día, los hijos ya han formado sus propios hogares. Los nietos juegan y se divierten en el jardín. Etienne se aproximó a su madre y con delicadeza puso una bufanda alrededor de sus hombros. Le preguntó si estaba sintiendo frío. Con una voz cargada de cariño, le hizo la pregunta. Con una sonrisa en el rostro, Clara tomaba la mano de su hijo y le dijo que no, que estaba sintiendo mucho calor. Era consciente de que la bufanda no solo proporcionaba calor físico, sino también el calor del afecto. Décadas de esfuerzos que no resultaron en vano. Al observar el desarrollo de sus hijos, experimentaba una sensación de plenitud. El nieto emitió sonidos ininteligibles y la identificó como su abuela. Clara experimentaba una sensación de plenitud. Había conseguido criarlos de manera que se convirtieran en individuos amables, cariñosos y unidos. A pesar de la ausencia de Tomás, el cariño que les profesaba continuaba presente en cada suspiro de aquel hogar. En ese instante, Clara comprendió que, a pesar de los desafíos que presentara la existencia, con amor y la presencia de la familia, cualquier obstáculo era vencible. En los años que siguieron, la situación de Clara Lemos se fue calmando gradualmente. Los hijos ya eran adultos, tenían sus propias rutinas, pero seguían regresando a casa todos los fines de semana. Aunque era mayor, Clara nunca experimentaba la sensación de soledad. Cada amanecer, se despertaba temprano, preparaba una taza de té caliente, se sentaba junto a la ventana y contemplaba los primeros destellos del sol. Después de experimentar numerosos vaivenes en su vida, ahora disfrutaba de una calma inigualable. Cada uno de los hijos demostró ser un miembro valioso para la comunidad. El primogénito, Etienne, destacó como un excelente profesional de la medicina. Además de desempeñarse en un hospital de gran envergadura, fundó una clínica solidaria con el propósito de asistir a las personas necesitadas. Los pacientes solían visitarlo no solo por su destreza, sino también por su entrega y amabilidad, cualidades que había recibido de su madre. Benoit Edver, un niño con un espíritu creativo, organizó sus propias muestras de arte. A pesar de que las pinturas de Benoit se comercializaran a precios altos, él siempre mantuvo presente a su familia. Continuaba creando dibujos de su madre y de la humilde vivienda en la que creció. Luciano, el pequeño apasionado por el fútbol, se transformó en un técnico. A pesar de no haber alcanzado la fama, convirtió su amor por el deporte en su profesión, motivando a numerosas generaciones de jóvenes atletas. Sofía, antes una niña serena, ha transformado su vida en la de una profesora entregada. Además de impartir clases, creó una biblioteca sin costo para menores necesitados, brindando la oportunidad a niños en circunstancias complicadas de hallar sabiduría y optimismo en las páginas de los libros. Desde que eran niñas, Natalia y Ana siempre estaban juntas, pero ahora estaban siguiendo caminos diferentes. Una se dedicaba a la tecnología y la otra al mundo de la música. A pesar de la diversidad de sus labores, siempre orientaban sus sentimientos hacia su familia. A pesar de que cada hijo llevaba su propia existencia, todos los fines de semana la familia se juntaba. En la humilde morada de Clara Lemos siempre resonaban las risas. Las reuniones familiares se preservaban, convirtiéndose en una costumbre sólida. Durante la reunión familiar, Etienne sorprendió a todos al depositar de manera inesperada una carta en la mesa. Con una sonrisa en el rostro y mirada llena de satisfacción, anunció a su madre que tenía algo importante que contarle. La curiosidad de todos los miembros de la familia se centró en Etienne. ¿Tienes presente cuando te comenté mis planes? Clara asintió con la cabeza, observando atentamente a su hijo. Gestioné una generosa contribución para establecer un nuevo centro médico solidario con el propósito de asistir a los enfermos necesitados. Un breve instante de silencio invadió la sala antes de que los aplausos irrumpieran con fuerza. Etienne recibió el reconocimiento de todos, especialmente de Clara, quien se mostraba especialmente orgullosa. Era consciente de que su hijo destacaba no solo por su habilidad como médico, sino también por su bondadoso carácter. Benoit y Weber mostraron una sonrisa llena de alegría al presentar un dibujo acabado recientemente. La escena mostraba a una madre mayor sentada en el centro de una pequeña casa, rodeada de sus hijos y nietos que reían felices.
Expresó su deseo de obsequiarle el regalo a su madre, ya que considera que es el pilar fundamental de la familia. Clara observaba la imagen con alegría en el corazón. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su sonrisa continuaba siendo resplandeciente. Al llegar la noche, la familia se juntó y recordaron momentos del pasado. Evocaron los momentos complicados, las situaciones en las que las madres se esforzaban por sacar adelante a sus hijos sin ayuda, etapas que parecían imposibles de superar. Sin embargo, en el día de hoy, todo aquello ya era parte de tiempos pasados. Clara Lemos se encontraba en medio de sus hijos, disfrutando de sus alegres risas y de las miradas cariñosas que le dedicaban. Conocía que el trayecto hacia ser madre nunca había sido sencillo, pero si tuviera la oportunidad de decidir nuevamente, optaría por seguir esa misma senda, ya que era lo más preciado en su existencia. En ese instante, Clara se dio cuenta de que los cambios en la vida y el transcurrir del tiempo eran insignificantes, ya que esa familia permanecería unida siempre, pues el amor es lo único que perdura eternamente. Con el transcurrir del tiempo, los hijos de Clara Lemos dejaron de ser pequeños que comenzaban su camino en la vida. Realmente habían crecido y logrado sus objetivos personales. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, siempre reservarían un espacio especial para su madre. A pesar de sus apretadas agendas y los caminos que tomaban en la vida, cada semana volvían y se congregaban alrededor de la mesa de la familia. Cada semana, se reunían para compartir con su madre las anécdotas de los últimos días, siempre sentados uno al lado del otro. La mañana de otoño era preciosa. A través de la ventana se colaba la tenue luz solar, pintando la pequeña casa con un matiz amarillo acogedor. Mientras disfrutaba de una taza de té caliente, Clara se encontraba sentada tranquilamente en una silla. Disfrutaba de las mañanas así, apacibles y agradables. Sin embargo, sucedió algo inusual ese día. Desde la madrugada, los 6 hijos se encontraban en el hogar. Mientras charlaban en la cocina en voz baja, no permitían que su madre entrara de ninguna manera. Clara se acercó a la cocina y les preguntó: ¿qué están tramando, chicos? Benoit y Weber asomaron la cabeza con una amplia sonrisa. Aguanta un momento, mamá, pronto habrá una sorpresa increíble. Clara movió la cabeza en señal de negación. Sin embargo, experimentó una emoción inexplicable que invadió su ser. A la hora del almuerzo, con todos los miembros de la familia juntos en la mesa, Etienne se puso de pie de manera inesperada, carraspeó y pronunció: en el día de hoy, no estamos hablando de una simple comida, mamá. El día de hoy reviste una importancia singular. Un gesto de preocupación apareció en el rostro de Clara. ¿Cuáles son sus características distintivas? A Luciano no le quedó más remedio que reír a carcajadas. Hoy conmemoramos la ocasión en la que mi madre crió a 6 hijos por sí sola hasta que alcanzamos la edad adulta. Ahora es el instante para que la madre comience a gozar. La familia entera aplaudió enérgicamente. Después, de a uno, pusieron diminutos obsequios delante de su mamá. Benoit y Weber llegaron con un cuadro acabado recientemente. En la imagen, Clara estaba sentada en un sillón, acompañada por sus descendientes más jóvenes. En medio de una atmósfera llena de cariño, Benoit expresó con emoción: mi madre es el pilar de nuestra familia. Alice y Ana llevaron consigo una pequeña caja. Al abrirla, Clara descubrió un par de zapatos sin estrenar en su interior. A pesar del malestar en sus pies, mamá solía quejarse con frecuencia y aún así insistía en calzarse las antiguas sandalias. Fueron un obsequio adquirido con el dinero de nuestro primer trabajo. Una risa escapó de Clara mientras las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos. Acto seguido, Sofía se puso de pie y agarró la mano de su mamá. Sin embargo, el presente más significativo es el de hoy. Debo marcharme para presenciarlo, expresó. Clara fue acompañada al patio por todos los miembros de su familia. Frente a su vista se encontraba una bonita pancarta colgada justo en la entrada de su hogar, el hogar materno al que la familia siempre regresa. Cada miembro de la familia había aportado dinero para remodelar la vivienda, arreglar el tejado y darle una nueva capa de pintura a las paredes, con el objetivo de brindarle a mamá un espacio acogedor y agradable. Etienne expresó con emoción: siempre consideraré este lugar como mi hogar,
el refugio al que regresamos una y otra vez. Clara se quedó sin habla. Un río de lágrimas recorría su rostro. Sin embargo, eran lágrimas de felicidad. A partir de esa jornada, la casita de Clara lucía completamente distinta. No solo daba la impresión de ser más amplia, sino que rebosaba de alegría, calidez y cariño. Clara permanece en el lugar, atendiendo todos los rincones de la casa, sirviendo una infusión caliente al comenzar el día y aguardando la llegada de sus hijos durante los fines de semana. Los niños, los pequeños y los más jóvenes jugueteaban en el jardín, riendo y gritando su nombre cariñosamente: abuelita, abuelita. Cada vez que los encuentra, Clara tiene la certeza de que, sin importar el transcurso del tiempo ni los giros que de la vida, esta familia seguirá siendo su mayor tesoro. Al atardecer, con la luz del día desvaneciéndose poco a poco, Clara se encontraba en una silla de madera conocida, disfrutando de ver a sus nietecitos divirtiéndose. Etienne llevó consigo un chal y lo puso con delicadeza sobre los hombros de su madre. ¿Estás sintiendo frío, mamá? Inquirió con un tono afectuoso. Con una sonrisa en el rostro, Clara agarró la mano de su hijo y le dijo que no tenía calor. Era consciente de que no solo se trataba de la calidez del chal, sino del amor que transmitía. Los años dedicados al esfuerzo no habían sido en balde. A pesar de la ausencia prolongada de Tomás, ella tenía la certeza de que él continuaba velando por ella y se sentía satisfecho con sus hijos. Tenía plena certeza de que el amor y los vínculos familiares perdurarían eternamente. Durante los años que siguieron, Clara Lemos vivió en tranquilidad y alegría. Ya no tenía la misma cantidad de responsabilidades que tenía anteriormente. No más noches sin dormir debido al trabajo, ni jornadas angustiantes por la comida, la vestimenta o las finanzas. En ese momento, su principal preocupación no era la labor ni las finanzas, sino dar la bienvenida a sus hijos en el hogar, disfrutar de comidas felices en familia y tener a sus nietos conversando a su alrededor. Cada fin de semana, las risas invadían la acogedora vivienda familiar. Mientras los pequeños jugaban al aire libre, los mayores compartían anécdotas antiguas en la cocina mientras preparaban la comida en compañía. El día de hoy resultó ser muy singular. No fue debido a una ceremonia grandiosa, sino más bien a que todos los miembros de la familia estaban presentes. Después de dedicar muchos años a su labor, Etienne se había convertido en un médico competente. Podía sentirse orgulloso de haber logrado su anhelo. El día de hoy recibí una excelente noticia. Fui seleccionado para formar parte de un importante proyecto en el campo de la medicina, lo que me permitirá asistir a un mayor número de personas que lo necesiten. El individuo de escasos recursos mencionó que, gracias a su amor por el arte pictórico, había conseguido organizar su propia muestra artística. Siempre que viajaba, mantenía la costumbre de hacer dibujos de su familia y de su madre. Actualmente, Luciano se desempeña como entrenador de fútbol. Sin embargo, en sus momentos libres, corre de inmediato a su hogar para disfrutar de un partido de fútbol con sus nietos. Sofía continúa colaborando con AINCO, entregando libros diariamente a niños necesitados. A pesar de moverse en campos distintos, Natalia y Ana mantienen su estrecha conexión intacta. Llena de orgullo, Clara observaba a sus hijos. Después de la comida, todos los miembros de la familia se reunieron para rememorar antiguas anécdotas en contraposición a las historias del pasado. ¿Recuerdas aquella jornada? Con una sonrisa en el rostro, Etienne les hizo una pregunta a los pequeños. Anteriormente, se encargaba de la crianza de sus 6 hijos sin ayuda, mencionó, para luego seguir hablando. En una época, mi madre estaba tan cansada que se quedaba dormida de inmediato encima de la mesa. En ese tiempo, éramos jóvenes y no comprendíamos absolutamente nada. Sin embargo, en este momento nos damos cuenta de lo asombrosa que es ella. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Clara al recordar de repente aquella época. Su fatiga era tan intensa que creía que no sería capaz de seguir adelante. Experimentaba una profunda soledad que le causaba un gran dolor. Dudaba de su capacidad para seguir adelante con fuerza. Sin embargo, al observar a sus hijos en edad adulta y contemplar a la familia reunida y feliz, se da cuenta de que todos los esfuerzos realizados han sido justificados. ¿Sientes remordimiento por ello, mamá? De repente,
inquirió Sofía. Clara Asensio Levamenti. Al expresarse, mencionó que, de tener la oportunidad de seleccionar nuevamente, optaría por continuar en la misma dirección. Al ser consciente de que, a pesar de los obstáculos encontrados en el camino, estos la guiaron hasta este preciso momento, caracterizado por la plenitud y la serenidad. Esa tarde, de pronto comenzó a caer la lluvia. La familia entera se juntó en el interior de la vivienda, sentados cerca de la ventana, contemplando cómo las gotas de lluvia caían. Clara evocó el pasado, recordando cómo solía estar en ese mismo lugar, observando la lluvia con inquietud. Sin embargo, en este momento, su inquietud ha desaparecido, ya que cuenta con la compañía de sus hijos cariñosos, una familia unida y corazones siempre en sintonía. Un joven descendiente se acercó velozmente a su abuela y la estrechó con intensidad en sus brazos. Querida abuelita, ¿podría contarme un cuento? Sosteniendo a su nieto entre sus brazos, Clara hablaba con ternura. Claro, permíteme narrarte la historia de una madre que se encargó sola de la crianza de 6 hijos. Mientras afuera continuaba lloviendo, en el corazón de Clara reinaba una sensación reconfortante y acogedora. Con el paso del tiempo, la vida de Clara Lemos se tornó más apacible. Ya no era necesario correr como solía hacerlo ni quedarme despierto por las noches preocupado. Ahora tienes la oportunidad de tomar asiento junto a la ventana todas las mañanas, saborear una taza de té caliente y deleitarte con la tranquilidad que tanto anhelabas. A pesar de su edad avanzada, Clara nunca experimenta la sensación de estar sola. A pesar de tener sus propias familias, los hijos continúan regresando a casa y siguen con la tradición de reunirse cada fin de semana. La tarde invernal se presentaba. A pesar de la baja temperatura, en la acogedora vivienda de Clara siempre se sentía un ambiente cálido. La familia entera se encontraba junta. Los pequeños se movían por todos lados, riendo y charlando en tono elevado. Desde su asiento de siempre, Clara esbozó una suave sonrisa, sintiendo una gran alegría en su interior. Etienne se aproximó a su madre y con ternura le puso una bufanda de lana sobre los hombros. Le preguntó si tenía sensación de frío. Con amor en la mirada, Clara agarró la mano de su pequeño hijo. ¡Ay! ¡Qué calor hace, hijo! No únicamente debido a la bufanda que cubre mis hombros, sino por el cariño que mis hijos me han brindado a lo largo de las décadas. Tras la cena, la familia sorpresivamente sacó una diminuta caja y la puso delante de la madre. Con una expresión radiante, mencionó que teníamos un obsequio muy especial reservado para ti. Con curiosidad, Clara procedió a abrir la caja. Se trataba de un libro. Sin embargo, no se trataba de un libro común, sino de un recuerdo plasmado en papel. En cada hoja se encontraban escritas muchas líneas acerca de su experiencia, narrando los momentos complicados pero colmados de cariño. Acerca de los actos de entrega discretos que ella guardó en secreto. Cada uno de los hijos redactó una sección, plasmando memorias, sentimientos y aspectos que jamás habían logrado comunicar verbalmente. Sofía comentó en tono suave: Madre dedicó su existencia a narrar la historia de nuestra familia. Hoy deseamos obsequiarte estas palabras, mamá. Mientras las lágrimas recorrían su rostro, Clara hojeaba las páginas. Las lágrimas que derramaba no expresaban tristeza, sino alegría y contento. Jamás había anhelado algo de gran magnitud. Tenía ante sí todo lo que anhelaba y deseaba desde siempre: una familia ideal, con hijos exitosos, felices y que se quieren intensamente. Esa noche, tras la salida de los pequeños, Clara se quedó sola junto a la ventana. Todavía agarraba con firmeza el bloc de notas lleno de recuerdos. En el exterior, el firmamento nocturno resplandecía con astros. Con suavidad, cerró los ojos, experimentando un alivio sin igual. En su memoria, persistía la figura de Tomás, el hombre que en el pasado fue su gran amor y que partió prematuramente. Sin embargo, su amor nunca se apagó. En el fondo de su ser, tenía la certeza de que si Tomás presenciara su logro, sentiría un gran orgullo. Sintiendo gran orgullo por sus hijos, por la familia que habían construido juntos, y especialmente, por la mujer que en otro tiempo fue su amor. Una madre valiente que sacó adelante a 6 hijos por sí sola,
enfrentando numerosos desafíos sin perder su cálido y amoroso corazón. Con delicadeza, Clara presionó el diario de recuerdos con sus manos y levantó la mirada hacia el firmamento. En su interior solo existía serenidad. Era consciente de que, pase lo que pase en el futuro, a pesar de los giros de la vida, el amor y los vínculos familiares permanecerían inquebrantables. La familia es el espacio donde siempre encontramos apoyo mutuo. La narración de Clara no solo abarca la extensa travesía de una madre soltera, sino que también es un testimonio de la fuerza del afecto, la constancia y la entrega. En medio de la incertidumbre, ella se mantuvo firme. Hizo frente con coraje a todas las dificultades que se le presentaron. A pesar de la pérdida de su querido esposo y de criar sola a sus 6 hijos en condiciones precarias, nunca se dio por vencida. El principal mensaje que nos deja este relato es que el amor tiene el poder de vencer cualquier obstáculo. Lo esencial no radica en los bienes materiales ni en las circunstancias de vida, sino en los afectos y las conexiones entre los integrantes de la familia. Cuando alguien siente un amor sincero y está dispuesto a darlo todo por sus seres queridos, eventualmente cosechará recompensas significativas, sin importar cuánto tiempo transcurra ni los giros que dé la vida. Siempre podremos regresar al seno familiar, un refugio donde encontramos amor incondicional por parte de nuestros seres queridos. Agradezco tu atención a este relato. Deseo que todos disfruten de alegría, felicidad y momentos especiales en compañía de sus seres queridos.